CNE y observadores de la OEA analizaron los resultados electorales con los candidatos Yacu Pérez, Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Comité de Transparencia del Plan de Vacunación aseguró que el 18 de febrero llegarán a Ecuador 16.300 dosis de vacunas para combatir al coronavirus. Ivermectina solo podrá ser administrada bajo receta médica en el país. Quito y Guayaquil toman nuevas medidas para evitar la propagación de la pandemia en el feriado de Carnaval. Presunto delincuente fue linchado por una turba enardecida que lo habría encontrado robando en el norte de Quito. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día, con los resultados a esta hora del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver, de acuerdo con el CNE, contados el 99.45% de las actas, con nulos del 9.49% y blancos del 3.09%. En primer lugar, Andrés Arauz, de Unión UNES. Andrés Arauz tiene el 32.11%, seguido de Yacu Pérez con el 19.92%. Además, en tercer lugar está con el 19.59% Guillermo Lasso. Estos son los resultados a esta hora del Consejo Nacional Electoral. Y los tres candidatos presidenciables más votados se reunieron con la misión de observación de la OEA y consejeros del CNE. Yacu Pérez se mostró preocupado por las actas con posibles inconsistencias, mientras que Guillermo Lasso esperará los resultados definitivos. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral y los observadores de la Organización de Estados Americanos se reunieron este martes con Andrés Arauz, Yacu Pérez y Guillermo Lasso para revisar los resultados electorales. El primero en mantener la reunión fue Yacu Pérez, quien se mantiene atento al escrutinio, pues hay una estrecha diferencia entre él y el candidato Lasso. Por eso llegó hasta el CNE a pedir transparencia, porque dice, existen actas con posibles novedades. Esas actas inconsistentes es en donde podrían meter la mano invisible. Por ejemplo, en Cayambe había unas actas en donde yo tenía 62 votos y nos pusieron con 2 votos, o sea, nos perjudicaron 60. Sin embargo, le da un ligero respiro la presencia de la misión de la OEA con respecto al escrutinio. Porque ellos acaban de indicar que van a estar presentes en territorio en el reconteo de los votos, bueno, reconteo de estas mesas rezagadas, mesas con novedades, en Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y alguna otra provincia. Quien también mantuvo una reunión a eso de la 1 de la tarde fue el candidato de UNES, Andrés Arauz. Él llegó a las instalaciones del CNE para conversar con los delegados del organismo internacional. Más tarde, el candidato Guillermo Lasso de Creo también se reunió con los observadores de la OEA. Vio con buenos ojos dicha reunión y aquí fue enfático. Dijo que esperará los resultados definitivos. Debemos esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y esos resultados oficiales serán consecuencia del conteo del 100% de las actas. El candidato de Creo dijo que tiene la certeza que él será quien acompaña a Andrés Arauz en la segunda contienda. Que mi sistema de control electoral ha hecho todos los cálculos y proyecciones estimadas en el sentido de que una vez que se contabilice el 100% de los votos, no hay duda que nosotros estaremos en la segunda vuelta. Es por ello que ya baraja posibles alianzas. Informó Marilyn Jara. Él efectuó. Mire, yo no voy a hablar a nombre de Rafael Correa, así como él no puede hablar a nombre mío. La interrogante flota en el aire. Si la participación de Yacu Pérez le complicaría el panorama electoral. Prefiere responder con una sonrisa. ¿Yacu Pérez no resiste el sueño? No, en absoluto, en absoluto. Confianza que inunda a Unión por la Esperanza de llegar al poder, que desde ya pretenden acercamientos con las nuevas fuerzas políticas que tendrán representación en la Asamblea Nacional. Estamos hablando fundamentalmente de las fuerzas que representan a la unidad plurinacional y a la socialdemocracia, pero a muchos movimientos locales también. Acuerdos que han traspasado fronteras para inyectar recursos económicos en la economía ecuatoriana. Tenemos en liquidez disponible como Estado ecuatoriano más de 8.000 millones de dólares en el Banco de Basilea, en Suiza, y esos recursos serán apalancados para contribuir al financiamiento estatal y asumir
los desafíos urgentes que tiene la familia ecuatoriana. Dejando sentado su malestar por lo que él llama privatización del Banco Central del Ecuador, propuesta que habría salido del régimen. Y que sin embargo le apuesta a aprobar un proyecto de ley de privatización del Banco Central a través del Ministerio de la Ley, es decir, evitando la deliberación de la Asamblea Nacional, tendrá que ser revertido. Si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos, la siguiente asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible. Esta vez estuvo acompañado de los virtuales asambleístas ganadores, Pierina Correa, Raiza Corral, Paola Cabezas y Ricardo Ulcuango, informó Héctor Romero. Varios simpatizantes del candidato presidencial, Yacu Pérez, continúan en la denominada vigilia de conteo de votos. Los exteriores del Centro de Mando del Consejo Nacional Electoral y el Centro de Procesamiento Electoral en el norte de Quito fueron los puntos de concentración. La vigilia inició la noche de este domingo 7 de febrero tras conocer los primeros resultados del escrutinio electoral, en el que el segundo y tercer lugar hasta ahora serían un empate técnico. Los simpatizantes del candidato Yacu Pérez se concentraron en 2 puntos, uno en el centro de mando del CNE ubicado en uno de los hoteles de la capital, pese a que este martes fue desmontado al tener más del 50% del total de los sufragios. Y el otro fue el Centro de Procesamiento Electoral. Ni las vallas ni el resguardo policial y militar impidieron que un grupo de adeptos durante horas grite a favor del candidato del movimiento indígena, tomando en cuenta que el candidato Yacu Pérez, conforme pasan los días, tiene un discurso más conciliador y ahora evita convocar a plantoneras. Hemos dicho que no vengan a Pichincha porque no queremos ni siquiera dar la apariencia de un octubre que no fue nada beneficioso para nadie. Mientras tanto, el candidato espera los resultados de las actas que presentaron alguna inconsistencia y con ello asegura que pasará a la segunda vuelta, pues el 11 de abril, según Yacu Pérez, se sumarán varios de los votos que obtuvieron otros candidatos. En muchas partes decían: Yacu, te felicito por tu campaña, pero yo no voy a votar por ti. Pero en la segunda vuelta, si tú pasas, la mía y de mi familia es para ti. Además agradeció el apoyo que podrían brindarle otros partidos políticos e hizo un llamado a la reconciliación en el país. Guillermo Lasso me apoya, hasta él me va a apoyar, muchas gracias, yo no desprecio. En tanto, a través de su cuenta de Twitter, Pérez hizo una invitación para que el candidato Javier Herbas de la Izquierda Democrática lo apoye en el caso de pasar a una segunda vuelta, informó Sofía Vintimilla. En horas de la tarde, el candidato Yacu Pérez se trasladó hasta la ciudad de Guayaquil para estar presente en la vigilia que ha denominado del conteo de votos que se está realizando en la delegación electoral del Guayas. Y más de 1.700 actas de presidente y vicepresidente con inconsistencias numéricas entraron al reconteo de votos en la provincia del Guayas. Para ello se instalaron 60 mesas de trabajo con 120 digitadores del CNE. Y según el presidente de la delegación electoral, Julio Candel, el trabajo podría tomar más de 24 horas. Afuera, simpatizantes de Pachacutic llegaron con banderas y consignas. Dentro del CNE Guayas, tras escrutar más del 80% de los votos, antes de las 15 horas empezaron a abrir 1.770 kits, cuyas actas presentaron inconsistencias numéricas. El promedio de inconsistencias está oscilando entre 16 y 20%. Siempre irá cambiando en la medida que se resuelvan inconsistencias de firmas o inconsistencias de escaneos. Un trabajo que no concluiría en cuestión de horas, apostilla Julio Candel, pese a las 60 mesas con 120 colaboradores. Llegar a tomar entre 14 a 20 horas para terminar toda la provincia. Mientras, el coordinador nacional de Pachacutic advertía que estaban ahí para asumir una vigilancia electoral efectiva. Por eso pido al Consejo Nacional Electoral hacer respetar la decisión del pueblo ecuatoriano en las urnas. En la otra orilla, uno de los 2 asambleístas de Creo, que hasta el momento tiene asegurados, apuraba precisiones para una corta brecha. Sabemos que hay 1.700.000 votos aún que contar. Sabemos que aquí en Guayas tenemos una victoria contundente sobre el candidato Yacu Pérez. Algunos nos dicen 2-1, otros 3-1. Horas cruciales en medio de un escrutinio nacional de actas con inconsistencias a cuentagotas y el país entre el COVID y la segunda vuelta. Informó Jorge Escobar.
La Alianza Unión por la Esperanza UNES tendría la mayoría en la nueva asamblea, seguida de Pachacutic, Izquierda Democrática y Creo, donde ya se consolidan nombres como Pierina Correa, que tendría una de las curules. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, existe hasta el momento el 99.38% de las actas procesadas en el país. Con esta cifra ya se puede determinar la conformación del legislativo. Los datos revelan que la alianza correísta UNES será la bancada más grande de la Asamblea Nacional con el 31.59%, seguida de Pachacutic con el 17.49%, la Izquierda Democrática con el 12.22%, creando oportunidades Creo con el 9.69%, seguido del Partido Social Cristiano con el 9.37% y la Alianza Honestidad con el 3.85%. De acuerdo al avance del escrutinio, por ejemplo, hay quienes ya tienen un cupo firme como legisladores nacionales. Por UNES, Pierina Correa; Pachacutic, Salvador Quispe; la Izquierda Democrática con Vilma Andrade; Creo con César Monge y el Partido Social Cristiano con Henry Kronfle. Con estos datos, Pierina Correa, hermana del expresidente Correa, sería la legisladora más votada, pues es la cabeza de la lista de asambleístas nacionales por la Alianza Unión por la Esperanza. Ahora que según el artículo 10 del legislativo, Pierina Correa sería quien dirija la sesión inaugural de la nueva asamblea el 14 de mayo. Dicha sesión estará dirigida por los 3 asambleístas nacionales con mayor votación consolidada, quienes estarán a cargo de la dirección, subdirección y la secretaría de la sesión respectivamente. Con esto se da paso a una nueva legislatura donde Alianza País, al parecer, no tendría representación. Informó Marilyn Jaramillo. Trabajadores y empresarios demandan al Consejo Nacional Electoral que proclamen los resultados para conocer los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta. Además, indican las áreas en las que el nuevo presidente debe enfocar sus planes de gobierno. Tanto trabajadores como empresarios están a la espera de los resultados electorales de quién pasará a la segunda vuelta, si Yacu Pérez o Guillermo Lasso. Uno de los dos se disputaría la presidencia con Andrés Arauz, candidato del correísmo. El Consejo Nacional ya debe de salir al país y decir quién está en la segunda vuelta. En este momento necesitamos que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados oficiales y definitivos. El Frente Unitario de Trabajadores, por un lado, respalda al candidato Yacu Pérez, mientras que la Cámara de Industria y Producción indicó que no tomará partido por ninguno de los candidatos que se disputa en la segunda vuelta. Sin embargo, ambos sectores esperan lo siguiente de quien llegue a Carondelet. Que los candidatos presidenciales finalistas tengan propuestas claras, propuestas ciertas, sobre los retos que tiene el Ecuador. ¿Y cuáles son estos retos? El primero es el reto de la salud. Tenemos justamente que encontrar en este momento una solución para la vacunación, impulsar el proceso de vacunación. En segundo lugar, la reactivación productiva. Y en la reactivación productiva, el sector privado juega un rol preponderante. El gobierno del pueblo ecuatoriano será el que garantice empleo, el que garantice salud, el que garantice educación y el que garantice democracia en el país. Definir quién pasará a la segunda vuelta es clave para visorar los panoramas que se presentarán en el país por los siguientes 4 años en las diferentes áreas. Informó Valeria Navarro. La caída en el precio de los bonos y el incremento en el índice de riesgo país son 2 de las primeras consecuencias del proceso electoral del pasado 7 de febrero. Los resultados parciales de las elecciones presidenciales inciden en el campo económico y directamente en los bonos, es decir, papeles con vencimiento. Santiago Mosquera, director de negocios de la Universidad San Francisco de Quito, toma como ejemplo los del 2030. Pasaron del 2,5 al 14,5 y después bajaron nuevamente a niveles del 3,5. Y se mantuvieron allí entre el día de ayer y la primera parte del día de hoy, y hubo una nueva subida de rentabilidad demandada hoy a niveles del 14.7%. En otras palabras, estamos en un escenario de mucha volatilidad. Votación que también influyó en el riesgo país, pasando de 1.091 puntos a 1.190. El experto en temas tributarios Napoleón Santamaría dio a conocer las causas. El riesgo país es la forma de leer cuál es el riesgo en la tasa de interés de los préstamos que nos puede dar el mundo al Ecuador.
Y de todas maneras, las actuaciones de los actores electorales y políticos del domingo no fue acertada. Los dos expertos en temas económicos coinciden en la necesidad de respetar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de recursos económicos. En caso de que pase Arauz y Yacu Pérez a la segunda vuelta, vamos a entrar en un proceso de renegociación con el fondo, algo que el mercado esperaba no iba a ser tan necesario o tan fuerte la renegociación en el caso de que pase Guillermo Lasso y que llegue al poder. El Ecuador ya tiene suscrito una carta de intención. Al año anterior ya llegamos a un acuerdo, caballeros y queridos amigos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo que quedaron 2.500 millones de los 6.500 en total llegados a acordar, como para que nos entreguen a futuro, es decir, en mes de junio, julio de este año, una vez posicionado el nuevo presidente, sino que adicionalmente nos comprometimos a un conjunto de cosas. Entre esos, una reforma fiscal fuertísima. Y sobre eso los candidatos deberían trabajar en una agenda. Inclusive cuando tengamos más información respecto a las propuestas de campaña, tendremos que ver efectivamente de la campaña al poder qué es lo que pasa. Informó Héctor Romero. Expertos económicos analizan el contenido de las reformas al Código Monetario y Financiero enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El documento trata sobre la autonomía que deberá tener el Banco Central del Ecuador. El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero con carácter económico urgente. El mismo pretende dar autonomía al Banco Central del Ecuador. En todo momento se respetará la autonomía del Banco Central del Ecuador y ninguna persona o entidad procurará ejercer influencia sobre los miembros del órgano de gobierno o el personal del Banco Central del Ecuador en ejercicio de sus funciones. La autonomía también radica en las finanzas de dicha institución. El capital del Banco Central es propiedad exclusiva, intransferible e inembargable del Estado ecuatoriano. La ley lo que trata es básicamente de precautelar que no se pueda utilizar de mala manera el dinero que hay en el Banco Central. ¿Cuál es ese dinero? Básicamente de las entidades públicas, pero mucho más importante, de las entidades financieras que tienen ahí en el Banco Central una parte de los depósitos nuestros, de los clientes. Sin embargo, parte de la preocupación nace en quienes formarán parte de la Junta Monetaria y Financiera. Imaginémonos que sean ahora privados quienes manejen al Banco Central del Ecuador y tengan incidencia en los cobros y pagos de todo el Estado ecuatoriano. Que el dinero tiene que ser manejado con mucho cuidado, independientemente de las influencias del gobierno y de cualquier otro tipo de influencia. Eso tampoco es privatización, es una independencia para que no haya malas influencias sobre el dinero. Las reformas establecen 4 niveles de balanzas. Una parte del dinero corresponde a las moneditas, una parte del dinero corresponde al sistema financiero, una parte del dinero corresponde a las entidades públicas, etcétera, y no se los puede mezclar ni tomar el dinero quien no es dueño de ese dinero, digamos así, ¿no? Lo que se le está dando es prioridad al uso de las reservas, a la banca privada. El Código Monetario tiene que ser enviado desde la Presidencia de la Asamblea al Consejo de Administración Legislativa CAL para que el mismo se remita a una comisión que haga su análisis y posteriormente se someta a votación del Pleno. Dichas reformas son parte de los acuerdos que estableció este gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Informó Valeria Navarro. El Comité de Transparencia del Proceso de Inmunización aseguró que estaría garantizada la segunda dosis de la vacuna Pfizer para quienes fueron inoculados en enero. Además, anunció que el próximo 18 de febrero llegarán 16.300 vacunas de las 86.000 que están comprometidas para el país. Esta semana es clave en el proceso de vacunación, pues se deberá aplicar la segunda dosis contra el COVID-19 a quienes fueron inoculados en enero. Según la cartera de salud, se ha inmunizado a 6.228 personas con las 8.000 primeras dosis. La pregunta es si disponen de las dosis suficientes para cumplir con este proceso. Hay una reserva aproximadamente de 1.600, casi 1.700 dosis que en esta semana se aplicarán
Pero ¿qué pasará con el otro grupo prioritario que no recibiría el refuerzo del medicamento en estos días? El Comité de Transparencia, que ha seguido de cerca el plan piloto, asegura que la próxima semana llegará el nuevo lote de vacunas y con ello se garantiza la segunda dosis. La información que tenemos el 18 de este mes llegan 16.300 vacunas. Con esta información, el comité, que fue conformado por el gobierno, se despide de su gestión como veedores. Sus miembros aseguran que su tarea finalizó con la realización de un informe que será entregado al primer mandatario. Se han cumplido los protocolos médicos y los protocolos de seguridad. Este proceso de piloto está realmente habilitado para una vacunación masiva. Por otro lado, está la plataforma de Contraloría Social al plan de vacunación, liderada por la Federación Médica Ecuatoriana y otras organizaciones de la sociedad civil. Insisten que el proceso tiene errores. Nosotros seguimos pensando que lamentablemente este proceso de vacunación es un verdadero fracaso. Al presidente de la federación le preocupa que no se aplique la segunda dosis a tiempo, lo que podría restar inmunidad y echarse a la borda todo el esfuerzo. Si es que probablemente esas vacunas no lleguen, será también un desperdicio total. Probablemente la persona pueda tener algún tipo de actividad inmunológica, pero si son 2 dosis es porque realmente necesita el refuerzo. Desde el gobierno todavía no existe información oficial de la llegada de un segundo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Informó Priscila Cadena. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo un llamado al gobierno central para que apruebe su solicitud de adquisición de vacunas contra el COVID-19. Según Yunda, la capital es la ciudad más golpeada por la pandemia y es urgente que la dosis se aplique de manera inmediata a los grupos prioritarios. Los únicos que están negociando vacunas son los estados. Por eso es que pedimos y requerimos una autorización del Estado central para el estado local también, que es Quito. Y yo me he reunido con diferentes laboratorios del mundo científico. Sí hay vacunas en venta, sí existe la disponibilidad. No creo que haya por el momento ninguna otra opción de cura, de esperanza, más allá de las medidas y de todos los protocolos que hemos tomado en la ciudad para seguir controlando esa tasa de mortalidad. Más adelante, varios cantones toman nuevas medidas para evitar la propagación de la pandemia en el feriado de carnaval. Y el ARCSA recalcó que la ivermectina no sirve como tratamiento del COVID-19 y advierte que su administración solo será bajo receta médica. Los detalles en breves minutos. De regreso en la emisión estelar del Comercio TV. Gracias por su sintonía. Juan Pilaguano, de 78 años, logró vencer la batalla contra el coronavirus tras permanecer 24 días en el hospital IES Quito Sur. En esta casa de salud existe un incremento de pacientes COVID entre moderados y graves que requieren más tiempo de hospitalización. Es el abrazo que Juan Pilaguano, de 78 años, y su hija Magali añoraron durante los 24 días que permaneció hospitalizado en el IES Quito Sur luego de contagiarse de coronavirus. Ay, señora linda, aquí si se sale, se sale con suerte, si entra ya no sale. Sí, Diosito le me da una nueva oportunidad para seguir adelante. Mucha emoción, la recibimos porque sabemos que logró vencer el COVID, que esto es lo más duro. Una nueva oportunidad de vida y le regresamos a la casa. Aunque a veces sintió que no podía más, sorprendentemente le ganó la batalla al virus. Dice que se lo debe a toda su familia, en especial a su nieto. Si me llaman, ahí voy de llanto. No tengo un nietecito. Que no tengo, explícale, llora. Papito Juan, ponte fuerte, ponte duro, adelante, papito, un chiquito de 5 años. Pucha, mi nietito. Me ha dado mucha fuerza, mi nietito.
Hoy vuelven a casa con la convicción de cuidarse más y con un solo deseo: Valorar ese tiempo que tenemos el día a día, estar con familia y cuidarnos mucho. Mientras unos salen, otros empiezan un camino incierto al llegar hasta el área de emergencia de esta casa de salud, como Hugo Suárez. Él junto a su esposa y su nieto presentan síntomas relacionados al COVID. Tenía mareos, tenía vómito, dolor de cabeza permanente, dolor de las piernas, de hacerse la hisopada para saber si está positiva. La situación de este hospital continúa siendo la misma, con algunas novedades que preocupan, resalta Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica. Y es que en los últimos días han registrado un leve descenso en el número de pacientes leves, es decir, han empezado a llegar únicamente personas con cuadros moderados a graves. Estamos cursando por un tema bastante complicado, puesto que el paciente que ingresa es un paciente que ya lleva una estancia prolongada hospitalaria y evidentemente al tener una estancia prolongada hospitalaria la cantidad de egresos hospitalarios disminuye, conllevándonos a una ligera saturación nuevamente. Esto mientras que los índices de mortalidad ya no se reportan en mayor número en personas de la tercera edad. Esto que la mortalidad y la morbimortalidad que tenemos al momento es de aquellos grupos etarios entre los 20 y 50 años y más bien el grupo etario por encima de los 65 ha disminuido. Finalmente indica que también ha incrementado el número de pacientes COVID pediátricos. Hemos visto gran causalidad en los pacientes pediátricos que últimamente tenemos una tendencia al alta. Hasta el momento el hospital cuenta con 232 camas ocupadas y como ha sido habitual, la unidad de cuidados intensivos continúa llena con una lista de espera de 35 personas. En Quito informó Adriana Rojas. El uso de ivermectina como tratamiento o prevención del COVID-19 no está aprobado. La ingesta empírica e indiscriminada podría generar perjuicios en la salud. La ARCSA informa que la venta es únicamente con receta médica. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria dio su informe sobre el uso del medicamento ivermectina para el tratamiento del COVID-19. Tenemos la obligación de poder alertar a la ciudadanía en el que la ivermectina no es un medicamento que se utilice como para el tratamiento de los procesos del COVID, sino más bien para los provocados por parásitos. Hemos determinado que no existe evidencia suficiente a favor o en contra del uso de ivermectina para el tratamiento del COVID-19 y por lo tanto no recomendamos su uso en ninguna fase de la enfermedad. ¿Pero qué es la ivermectina? Se trata de un fármaco antiparasitario creado durante la década de 1970 para uso veterinario contra parásitos internos y externos. Posteriormente, el medicamento también fue aprobado para uso humano exclusivamente para ciertas enfermedades parasitarias. En este contexto no tenemos información científica concluyente que aporte a indicar que la ivermectina debería ser utilizada ni para prevenir ni para tratar la COVID-19. Con la llegada de la pandemia se han realizado estudios a este fármaco. Se ha tratado de extrapolar los resultados de un ensayo en donde se utilizaron un cultivo celular. Son dosis que no se podrían, demasiado altas, que no se podrían aplicar en seres humanos. Entonces, realmente no tiene ningún asidero, ninguna base científica el uso de ivermectina. El uso indiscriminado y empírico de este medicamento puede generar daños colaterales dependiendo del paciente, además de provocar una falsa seguridad. Y han empezado a usarlo incluso para decir que ya no necesitan usar la mascarilla, por ejemplo. Entonces se les da esta falsa sensación de seguridad de que ya esto me va a proteger de la COVID-19, entonces me saco la mascarilla y después termino con COVID-19, incluso con ya fases moderadas y severas, y llego igual descompensado al hospital. Es por esta razón que el ARCSA prohíbe la venta al público de todos los medicamentos que contienen ivermectina. Y esto ha determinado que nosotros desde hace algunas semanas atrás, en operativos que estamos realizando, en realidad pidamos y solicitemos a las farmacias el uso, o más bien dicho, la prescripción de este tipo de fármacos tan solo con una receta, o sea, con una receta de forma obligatoria. La Agencia de Regulación y Control Sanitario anunció además que reforzará las inspecciones en las farmacias y de verificar incumplimientos serán sancionadas con multas e incluso clausuras. Informó Sara Naranjo. El COE cantonal de Guayaquil dispuso nuevas medidas para este feriado, entre ellas la prohibición de las piscinas desmontables y también se limita la venta de licor. Julio César Saona conversó con autoridades del Cabildo y nos amplía la información.
Nuevas reglas por parte de la Municipalidad de Guayaquil debido a la cercanía del feriado de Carnaval. Luego del proceso electoral, las autoridades del Cabildo aplicarán medidas para estos días de asueto. Es decir, el Carnaval no se lo vivirá como otras ocasiones por disposición del COE cantonal. La costumbre de hacer estas piscinas multifamiliares, piscinas en la vía pública, eso está completamente prohibido en esta resolución. Y lo que queremos es que la gente no se exponga, porque en estas piscinas hay alcohol, en estas piscinas hay ningún distanciamiento, hay la posibilidad de poderlo sancionar a través de la Dirección de Justicia y Vigilancia con una multa de un salario básico unificado. En el tema de bebidas alcohólicas se restringe su venta en ciertos horarios. La idea es evitar la aglomeración tanto en barrios como en las viviendas. Limitar el horario de expendio de bebidas alcohólicas. Hoy se puede hasta las 10 de la noche, pero a partir del jueves hasta el martes se va a poder únicamente hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? En las cifras de enero que nosotros tenemos, el 90% de los casos de contagios que se han producido ocurren por reuniones sociales dentro de casas, ese tipo de reuniones que se pueden evitar con la ingesta de bebidas alcohólicas. Para algunos de los vendedores de licor aseguran que pese a que la medida restringe la venta, hay que adaptarse a lo que las autoridades dispongan, que en tiempos de pandemia es más importante la vida que la venta. Nos golpea, pero bueno, vamos a tener que acoplarnos a lo que dice el COE. En todo caso ya es un tema de organización por parte de la gente, ¿no? Organizarse con tiempo dentro de los lineamientos que indica el COE. Informó Julio César Saona. El COE Nacional realizó un exhorto a los GATS para que tomen las mejores decisiones para evitar aglomeraciones durante el feriado de Carnaval. Dentro de las resoluciones del COE también se informó de la aprobación del inicio de la Liga Pro. De manera independiente, los 221 GATS son los que, de acuerdo a la situación territorial, deberán tomar las medidas correspondientes para el feriado de Carnaval. ¿Respecto a qué? Al tema de generar estrategias para minimizar las aglomeraciones, el tema de los aforos, tanto públicos, esto quiere decir plazas, parques y playas, aforos en los temas comerciales, que quiere decir áreas comunes de hoteles, restaurantes, centros comerciales. Dentro de esta rueda de prensa se aclaró que el feriado no se puede suspender, por lo que corresponde apoyar a los gobiernos autónomos descentralizados. Como fue el tema de las elecciones, el feriado tampoco se puede suspender porque está en una ley aprobada por la Asamblea Nacional, que es la ley de feriados. De otra parte, se aclaró que se extenderá el teletrabajo para la función ejecutiva y el reingreso a clases hasta el 28 de febrero. El 28 de febrero, si las condiciones epidemiológicas del país mejoran, cambian, podríamos decidir la fecha de los retornos. En el campo deportivo se aprobó para este 12 de febrero el inicio de la Liga Amateur Femenina. El inicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de la Liga Pro también fue aprobado. Sin embargo, tiene que regirse a los mismos protocolos que están vigentes y con los cuales se ejecutó el campeonato en el 2020. Siempre y cuando sea sin público y cumpliendo las medidas de bioseguridad obligatorias, informó Javier Rosero. Tras los anuncios de medidas adoptadas por municipios por el feriado de Carnaval, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador sostiene que están dispuestos a cumplir las disposiciones, pero piden que estas no sean cambiantes. Una vez finalizado el proceso electoral, los médicos advierten que en las próximas semanas veremos los resultados de las aglomeraciones registradas este domingo. Pero no solo eso, sino que ponen especial atención al feriado de Carnaval que se aproxima, lo que podría incrementar los contagios de COVID-19 si las autoridades locales no toman las medidas necesarias. Así lo reiteró el médico Washington Alemán. Así que es probable que a partir de la segunda semana de febrero y los primeros días de marzo, van a ser días donde vamos a esperar que exista un aumento de casos y creo que para eso estamos tratando de elaborar algunas estrategias. Sobre el asueto venidero, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador señala que no tienen problema en acatar las disposiciones que se emitan, solo piden claridad. Porque quizás a última hora ya lo han hecho varias veces, que dicen no va a haber playas, no vienen los turistas llaman, hágame el favor de devolverme lo de la reserva, y es un problema. Entonces ahí a veces el remedio es peor que la enfermedad. Puntualiza que hasta ahora las reservaciones hoteleras por el feriado no superan el 50%. En otras ocasiones
ya ahí se hubiera llegado, y ahorita, el 80-90%. Y un Manta al 100%, un Montañita al 200%. Hasta este 9 de febrero se confirman 259.783 casos de COVID-19. Los fallecimientos entre confirmados y probables ascienden a 15.086. Informó Adriana Peralta. Científicos de la Organización Mundial de la Salud concluyeron su visita en Wuhan y descartan que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino. El siguiente paso es trabajar en investigaciones de la especie animal que pudo haber originado la enfermedad. La insólita pandemia deja en el mundo más de 2 millones de fallecidos, algo alarmante para todos, lo que ha hecho crear un sinnúmero de hipótesis. Entre ellas está que el virus se habría originado en un laboratorio chino, pero para el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, esta teoría es improbable. Es extremadamente improbable que la hipótesis del incidente del laboratorio explique la introducción del virus en la población humana, y por lo tanto no está en las hipótesis que sugeriremos. Y es que si bien el equipo de la Organización Mundial de la Salud descarta esta hipótesis, aseguran que la teoría de la transmisión del virus de un animal es lo más probable, pero reconocen que no ha sido posible identificar la especie que pudo ser responsable del contagio, y para ello serán necesarias investigaciones más específicas. La conclusión fue que no encontramos evidencia de grandes brotes antes de diciembre de 2019 en Wuhan o en otro lugar que pudieran estar relacionados con casos de COVID-19. Este martes concluyó la visita de los expertos de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan, considerado el epicentro de la pandemia, para explorar científicamente el origen del virus. Y aunque las investigaciones avanzan, los datos aún no serán revelados. Esta misión, que en un inicio tuvo complicaciones para ingresar al país asiático, es considerada sumamente importante para tratar de luchar contra futuras epidemias, informó Ismenia Solórzano. Y Perú dio inicio a la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus. Miembros del personal sanitario fueron los primeros en ser inoculados con la vacuna china Sinopharm. Mientras tanto, en Francia, una monja de 116 años de edad pudo sobrevivir a la enfermedad. Los detalles en la siguiente nota. Tras el arribo de las 300.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, Perú empezó con la vacunación masiva, iniciando por el personal de salud de primera línea que trabajan directamente con pacientes con coronavirus. El doctor Carlos Santillán del Hospital San Bartolomé de Lima fue el primero de todos en vacunarse. Todos vamos a ser vacunados y en este tipo de vacunación va a ser importante que todos participemos con mucha fe, con mucha esperanza. Se espera que para el 14 de febrero a Perú arriben otras 700.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, lo que sumará en total 1 millón de dosis para este inicio de campaña. En Chile, autoridades se encuentran en la investigación del robo de 40 unidades de vacunas chinas contra el COVID-19, mismas que fueron sustraídas de un centro de atención primaria al sur del país. Las autoridades temen que las vacunas hayan perdido la cadena de frío, que en el caso de la vacuna china es de entre 2 y 8 grados centígrados, lo que podría hacer que no estuvieran activas. Argentina, por su parte, aprobó la utilización de la vacuna contra el coronavirus Covishield del laboratorio indio Serum Institute. Se trata de una vacuna elaborada bajo transferencia de tecnología del laboratorio AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. El vecino país ya había aprobado anteriormente la vacuna Sputnik V y de esta hasta hoy ha recibido 820.000 dosis. Mientras tanto, en Francia ocurrió un hecho insólito, pues una monja de 116 años que está certificada como la persona más longeva de Europa superó el coronavirus. Su nombre es Lucille Randon y vive desde hace 2 años en una residencia para mayores. Ella se contagió en un brote en el centro en el que vive el pasado 16 de enero y superó el virus sin mostrar ningún síntoma, informó Ismenia Solórzano. ¿No que iba a la 2? Centro norte de Quito, un presunto delincuente le cayó la furia del populacho cuando aparentemente le sorprendieron robando. Los detalles aquí en TVC. Como lo anunciamos, en el centro norte de Quito, un presunto delincuente le cayó la furia del populacho cuando aparentemente le sorprendieron robando. La policía actuó a tiempo y logró rescatarlo.
Para muchos su rostro les era familiar, sabían a qué se dedicaba el extranjero. Cuando lo encontraban por el sector de Miraflores y sus alrededores tomaban las seguridades del caso, aunque estaban cansados de su presencia, al parecer le tenían temor. Horas atrás, con arma en mano, intentó robar a una persona y fue su última acción. Testigos del hecho se armaron de valor, le cayeron con toda la indignación. Al momento que ingresaba a un parqueadero, es amedrentado por una persona con un arma de fuego. Este ciudadano le amedrenta e inclusive intenta accionar el arma de fuego en contra de su víctima. Le dieron un escarmiento que jamás olvidará. Intentó huir, pero las patadas, palas, correas lo pusieron en el piso de donde no se pudo levantar. Buscó escapar de la ira del populacho, pero las fuerzas le abandonaron y estuvo a punto de terminar inconsciente. En este preciso lugar, entre las esquinas de las calles Manuel Arrea y Río de Janeiro, un presunto delincuente fue capturado por la comunidad. Estaba cansada de su accionar e intentaron lincharlo. La policía llegó a tiempo para rescatarlo. No registra antecedentes. Nosotros ya teníamos previsto personal cerca de ahí porque estamos realizando operativos constantes en el lugar. Es por eso que la reacción fue inmediata. Golpeado y algo lastimado, fue rescatado por los uniformados. Se podría decir que esta vez la sacó barato. En otra capaz que no corre con tanta suerte. A la primera llamada reaccionó la policía y por eso que se capturó y evitó inclusive que el ciudadano sea linchado. Y el arma de fuego que cargaba le salvó del escarmiento. A la policía le entregaron un revólver, una experiencia que el presunto delincuente seguramente cuando vuelva a la calle le obligará a tomar otra ruta por la zona de Miraflores. Su rostro ya está quemado. En Quito informó Iván Casamen. Y antes de finalizar, amigos televidentes, vamos a revisar la actualización de cifras del Consejo Nacional Electoral cuando llevan contados 99.50% de las actas, los nulos 9.49% y blancos el 3.09%. Así está. En primer lugar, Andrés Arauz de UNES con el 32.19%. Muy estrecho, el segundo y tercer lugar. Yacu Pérez de Pachacuti con el 19.86%, mientras que Guillermo Lazo está con el 19.57%. Cada vez se acorta más la diferencia entre el segundo y tercer lugar. Con esto nos vamos a despedir, amigos televidentes. Se nos acabó el tiempo. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.